Con mucha alegría les doy la bienvenida. Mi nombre es Pedro Ayala del Valle y seré quien les sirva durante este mes para su mejor aprendizaje. Iniciamos el módulo Argumentación, que será un motivo desafiante. Y digo motivo porque van a ver ustedes que conforme vayamos pasando los trabajos y las semanas, van a ir ustedes encontrando elementos para aprender más, para juzgar mejor, para estar más atentos. Y digo que es motivo también porque cada uno de ustedes podrá ver qué tanto se acerca a la meta que tienen propuesta desde el principio de entrar para la prepa en línea. Pero de esto hablaremos en un momento. Cuando ustedes entraron a la prepa en línea, seguramente tenían una finalidad. Ustedes querían lograr algo. Es más, en el módulo 2 hicieron ustedes una especie de calendario de previsión o de proyecto de vida. Me parece que así se llamaba, ¿no? Proyecto de vida. ¿Sí lo recuerdan? En su proyecto de vida se les pidió que ustedes previeran dónde querían estar, a dónde querían llegar en el término de 3 meses, 6 meses y un año. Bueno, pues estamos precisamente dentro de esos periodos y conviene que ustedes vean si ya han cumplido las metas que se habían propuesto en ese proyecto de vida, si están en camino o si de plano ya han tenido que corregir. La verdad es que si tienen ustedes bien clara cuál es la finalidad de estar en la prepa en línea, entonces sí van a poder avanzar. Podemos decirlo así. Avanza quien tiene clara la finalidad. Voy a quedarme un momento callado para que ustedes traigan a la mente qué es lo que quieren lograr al estar en prepa en línea. Gracias, Amanda, por responder en la conversación escrita. Esto seguramente es bueno. Lo que ustedes trajeron a la mente seguramente es bueno y beneficia a ustedes, pero también a quienes están junto con ustedes, a su familia, a sus seres queridos. Es más, me atrevo a decir que si es algo bueno, también es generoso. Es decir, si están pensando en continuar sus estudios para lograr un título, para tener un buen trabajo, es también para beneficiar a quienes están con ustedes, a su familia, ciertamente, como lo acabo de decir, pero también a quienes trabajen con ustedes, a quienes ustedes sirvan como profesionistas. El bien requiere la generosidad y la generosidad es la mejor finalidad que pueden haber elegido en cualquier proyecto que tengan. Ahora, esto que les estoy mencionando de la finalidad es tan importante y le estoy dedicando tanto tiempo porque habrá momentos en que el cansancio sea grande, en que el trabajo se vuelva pesado. Y si ustedes tienen clara la finalidad de estar aquí, van a poder seguir caminando. Va a haber momentos en los que venga la tentación de hacer trampa, de tomar un atajo con el mal ejemplo de los gobernantes de nuestro país y de cualquier otro. Los gobernantes
los delincuentes, los medios de comunicación que aparentemente presentan personas con una apariencia de éxito, pero que en realidad no hacen nada de provecho para los demás. Al contrario, les quitan bienes. Va a haber momentos en que venga la tentación de hacer trampa y uno piense, si a ellos les va muy bien, pues yo lo puedo hacer. Bueno, evidentemente se engaña quien hace trampa. Y por ejemplo, me ha sucedido. Eventualmente en otro grupo he revisado trabajos plagiados. Bueno, pues a esos plagios se les pone una calificación de plagio, de engaño, de trampa, que es el 0. Pero lo peor no fue eso, sino que echaron a perder su tiempo y mi tiempo. Pero de esto vamos a hablar también más adelante. Cuando venga la tentación de hacer trampa y de engañar, tú podrás preguntarte si esa acción te lleva a tu finalidad. Y así como lo está diciendo Amanda en la conversación escrita, te vas a dar cuenta que engañar, hacer trampa, plagiar, no te lleva a la meta que te propusiste, no te permite aprender, no te permite desarrollarte. Y entonces, por eso mismo, si tú tienes clara la finalidad, vas a poder rechazar contundentemente cualquier tentación de plagio. En fin, ya que tienen clara cuál es la finalidad de estar en la prepa en línea, entonces podemos continuar. Les platico que ahorita, a propósito, quité la imagen donde yo aparezco para concentrar la atención en las siguientes diapositivas. Fíjense, habrán notado que en la prepa en línea todos los recursos, toda la plataforma, inclusive las sesiones síncronas de los asesores virtuales, todo tiene como estos 3 elementos. Algo que te va a servir para mejorar tu modo de trabajo, algo que te va a servir para mejorar tus actitudes y algo que te va a servir para formar las habilidades y adquirir conocimientos. De estos 3 elementos que yo numeré así arbitrariamente, no por orden jerárquico, te pregunto, y ahorita te pido que me respondas, sea por escrito o abriendo tu micrófono. ¿Cuál de estos 3 elementos te parece que es el más importante? Amanda nos dice que los 3. ¿Quién más tiene alguna respuesta? Coincido con Amanda, maestro. Lisbeth, ¿correcto? Sí, buenas noches. Buenas noches, Lisbeth. Oye, Lisbeth, ¿y por qué coincides con Amanda? Porque todos son importantes. Bueno, considero que el modo de trabajo es algo fundamental, ya que pues de ahí, bueno, yo en lo personal de ahí me basaría, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Yo creo que tienes razón. Amanda nos dice que entre los 3 todos forman uno. Es verdad que los 3 se integran, pero los 3 son distintos. Y permítanme ahora sí proponerles una jerarquía. Para esto sí voy a necesitar ponerme la imagen esta. Miren, ustedes pueden aprender a trabajar, por ejemplo, a manipular herramientas, por ejemplo, a usar el Word o usar el Excel y a presentar sus trabajos muy bonitos. Ustedes lo pueden aprender. También pueden aprender habilidades como esta del manejo de herramientas ofimáticas u otro tipo de conocimientos,
como el que durante todo este mes vamos a tener, que es el aprendizaje para argumentar, para exponer nuestro pensamiento con orden. Lo pueden adquirir y pueden adquirir precisamente la habilidad de pensar con orden. Pero ahora imagínense a una persona que sabe usar el Word, que sabe cómo argumentar, pero que tiene una actitud arrogante de presumir frente a todos, de avasallar con su criterio al pensamiento de todos, como ninguneando a los demás, como si dijera, mira, hazte a un lado, yo voy a opinar, y esto es la verdad. Sabe trabajar, tiene habilidades y conocimientos, pero tiene una buena actitud. Ustedes respondan. Laura, Lisbeth. No logré escucharlo muy bien, maestro. Lo que pasa es que mi internet está fallando un poco. Ay, no, y yo creo que también es el internet que yo tengo, que no es muy bueno. Pero bueno, lo que decía es, bueno, ¿hasta dónde alcanzaste a escuchar? Algo acerca de PowerPoint. Ah, sí. Bueno, imagínate a alguien que sabe usar el PowerPoint, que sabe cómo argumentar, pero que tiene una actitud arrogante, presumida. Yo considero que la actitud igual es algo importante, ya que pues no nos debemos sentir por encima de los demás. Fíjate que estás dando un indicio muy similar al que comenta Amanda por escrito. Y me parece que podemos juntar estas ideas. Pero antes quisiera escuchar a Laura si tiene eh, algún comentario, y a Fátima también. ¿Qué les parece una persona que tiene una actitud arrogante, aunque sí sabe trabajar y sí tiene habilidades y conocimientos? ¿Qué les parece una persona así? Si Laura o Fátima quieren abrir el micrófono, está muy bien. O si quieren escribir, también está muy bien, como ustedes prefieran. O también puede ser al ratito. Fíjense, me parece que en lo que han dicho Lisbeth y Amanda por escrito, podemos ya integrar una buena idea. Dice Amanda que una persona con esa actitud no está bien, porque parte de saber trabajar es escuchar a los demás. De eso vamos a hablar mucho y ustedes lo pueden experimentar cotidianamente. Por eso, permítanme proponerles esta jerarquía de elementos. Sí es importante el modo de trabajo. Sí es importante tener la habilidad y el conocimiento para saber trabajar. Pero el fundamento, lo que está en la base de los otros, es la actitud. Y nuestra actitud debe ser profundamente justa. Nuestra actitud, la que yo quisiera que todos trabajáramos durante este mes, debe ser tremendamente realista. Es decir, la actitud que les invito a empezar a practicar
ustedes en su casa, cuando ustedes quieran, es la de fijarse muy bien en la realidad, en los hechos y actuar en consecuencia de la realidad. Actuar con base en la realidad. Quien reconoce los hechos y ajusta su acción a los hechos, está siendo, como acabo de decir en el verbo, está siendo justo. Ajustar es hacer justo algo. Escuchar a los demás, como dice Amanda, es lo justo. ¿Lo justo para qué? ¿O lo justo según quién? No, no según quién. No según una cultura, no según una edad, no según una religión. Es lo justo para las personas de cualquier edad, condición, tiempo, nacionalidad. Escuchar a los demás es un modo de reconocer que son dignos. Hasta aquí. La idea que he expresado de esta jerarquía, donde lo más fundamental, el fundamento, es la actitud justa. ¿Esta idea queda clara? Por favor, un pulgar arriba si sí queda claro. Cualquier otro signo si no queda claro. Y si... Ok. Gracias. Gracias por las respuestas. Ok. Bueno. Bueno. Gracias, Laura. ¿Y quién más anda respondiendo por acá? Gracias, Lisbeth. Bueno, quisiera saludar de nombre a iPhone de Fat. Ah, Fátima. ¿Eres Fátima? Sí, es que tenía Perfecto. problemas para entrar a la reunión. No hay ningún problema, Fátima. Si puedes cambiarle el nombre a tu presencia aquí, nos ayuda a recordar tu nombre. Si no, ya con lo de Fat ya sabemos que eres Fátima. Bueno, a ver, hago un paréntesis aquí. ¿Todo el mundo sabe cómo poner el signo del pulgar arriba? Si sí saben, pongan el pulgar arriba, por favor. Gracias, Laura. Gracias, Amanda. Amanda, por favor, puedes poner el pulgar arriba. Muy bien. Oigan, ¿y quién es FSK62Z? Buenas noches, soy yo, nomás que no pude cambiar el nombre. Muy bien, no te preocupes. ¿Me puedes recordar cómo te llamas? Me llamo Tania Flores Pérez. Hola, Tania. Mira, voy a tomar un lápiz para que a mí no se me olvide. Tania. Y vas a ver ahorita qué magia se va a lograr. Alguna de las... Oigan, ¿ya se dieron cuenta que son puras niñas ahorita? Qué impresionante. Luego les platico mi observación al respecto. Bueno, Tania, vas a ver ahorita la magia que van a provocar tus compañeras. Pero si alguna de ustedes libremente quiere escribir en la conversación por escrito, ¿cómo le puede hacer Tania para cambiar su nombre? Les voy a agradecer, pero necesitamos, Tania, que nos digas, ¿estás en un teléfono o en una compu? En una laptop. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, quien quiera, sea Amanda, que dijo que sí yo, o quien sea, ok. Y entonces, aunque sean que todas pongan la recomendación, por favor les pido que escriban en la conversación por escrito cómo puede Tania modificar su nombre. Y pues tú, Tania, pon atención al chat.
mientras ustedes escriben, les comento que en lo personal, en general, no me gusta utilizar la palabra chat, porque pues es un anglicismo que nos podemos ahorrar. Chat es el verbo platicar y cuando uno lo hace como sustantivo significa conversación. Entonces, si decimos conversación escrita, pues estamos usando bien nuestro idioma y ya es una pura cosa personal. Ustedes pueden seguirle llamando chat. Muy bien. Y entonces, bueno, ahí está la indicación que nos da Amanda. No sé si alguien más ya te escribió directamente, pero se notará. Y bueno, muy bien. Ustedes sigan escribiendo. Mientras, hagamos un recuento de lo que ustedes trabajaron en el módulo anterior. Ustedes vieron, en general, que hay un modo de compartir entre humanos que requiere un cuidado y una belleza especiales. La palabra escrita, cuando se produce con cuidado y belleza, logra comunicar lo más genuino de las personas y permite que se comparta a través del tiempo y del espacio. ¿Se acuerdan que ustedes leyeron poemas, cuentos? Bueno, hasta una obra de teatro de los griegos, ¿se acuerdan? Son personas, los autores son personas que comunicaron su pensar, su sentir, lo que ellos vivían y lo que ellos veían, y por dejarlo escrito, bien escrito, nos lo comunicaron, aun cuando hubieran pasado siglos o aun cuando hubieran estado ellos viviendo en países muy lejanos. Bueno, además de ver esto, pudieron apreciar también que este ejercicio de cuidar el lenguaje por escrito y también oralmente produce algo maravilloso que se llama lírica. Y entonces ustedes vieron varios ejemplos de la lírica de varias regiones de nuestro país. Y quien hizo bien sus actividades se dio cuenta de enormes riquezas, como la lírica que hay en Michoacán, como la lírica que se produce en Yucatán, como la lírica otomí, o la lírica náhuatl, o la lírica totonaca. Es impresionante. Bueno, pero podríamos decir que todas esas lenguas son el lenguaje de mi patria. ¿Qué es lo que tienen como característica común? ¿Qué es lo que vale la pena conservar? O, dicho de otra manera, ¿qué es lo que hace que todo lenguaje sea valioso de verdad? Además, vieron ustedes cuando leyeron la obra de teatro de los griegos, a unos personajes llamados sofistas, a Sócrates, que desafortunadamente en esa obra de teatro fue caracterizado como un sofista, pero realmente era antisofista, y al autor de esta comedia, que fue Aristófanes, y que era como cualquier comediante actual que se burla de otros, a veces injustamente. Bueno, ustedes vieron esto. En general, podemos decir que el módulo anterior, el módulo 4, se trató de que la literatura es el modo de expresarse por escrito con cuidado y belleza. De que lo que hace valioso al lenguaje de nuestra patria es que comunique precisamente lo que de verdad vale. Y que los manipuladores,
como fueron en su momento los sofistas y en nuestro momento son políticos, influencers, comunicadores, etcétera, los manipuladores no educan, no sirven para generar una buena sociedad. Bueno, casi que estamos teniendo experiencia concreta de esto. Tania, ¿qué tal la magia? Ya pudiste cambiar el nombre. ¿Qué te parece esto? Nos escribes. Gracias. Gracias porque te dijeron cómo hacerlo. Y mira, tú fuiste el foco de atención que integró el conocimiento de varias personas aquí. Esto, ténganlo muy en cuenta, porque lo vamos a ir repitiendo. Bueno, y de una vez se los digo. Esto de focalizarse en una persona para que yo le dé lo que tengo y le sirva, esto es el ejercicio continuo de construcción de un ambiente bonito. Lo vamos a ver en el modo de trabajar que les voy a proponer. ¿Y qué parte de aquí? Por favor, ¿quién puede abrir su micrófono? Lisbeth, por favor, ¿me ayudas a leer la diapositiva que está proyectada? ¿Qué es lo que hace valioso al lenguaje? Idioma, lenguaje y dialecto de mi patria. Que reconozca el valor de cada cosa, que diga la verdad, que construya la unidad, que respete el valor de las personas. Muchas gracias, Lisbeth. Cada quien puede darle una repasada a esta diapositiva. Cuando se pregunten, ¿qué es lo que hace valioso el lenguaje de mi patria? Podrán responderse estas 3 afirmaciones. ¿Son 3? Gracias. Estas 4 afirmaciones. Yo me equivoqué, ¿eh? No fue para a ver si estaban despiertas. No, yo me equivoqué. Esto mismo que está en la diapositiva, ahora lo voy a decir al revés, en negativo. Si ustedes encuentran que alguien habla en cualquier idioma de nuestra patria o del extranjero, que habla sin reconocer el valor de cada cosa, sin reconocerlo, sino que lo inventa, entonces no está usando bien el lenguaje, no está haciéndolo valioso. Si alguien usa su lenguaje para no decir la verdad, está usando mal el lenguaje. Si alguien habla, pero para provocar división, para que unos se peleen contra otros, por ejemplo, algo que a mí me ha tocado vivir ahorita, que si los chairos contra los fifís contra los progresistas contra los conservadores, si con su lenguaje lo que promueve es la destrucción de la unidad, entonces no está usando bien el lenguaje. Si alguien de nuestra casa, de la colonia, del transporte colectivo, de los medios de comunicación o de los partidos políticos, si alguien no respeta el valor de las personas con su lenguaje, entonces está desaprovechando la enorme fortuna de poder comunicarse con un idioma. Hace su lenguaje poco valioso, lo devalúa, lo degrada. Y ahorita precisamente estoy pensando en algunos artistas que hacen canciones degradantes, no respetan el valor de las personas, no dicen la verdad.
Por ejemplo, tratan a las mujeres como si fueran cosas. Es un abuso. No reconocen el valor de las personas del sexo femenino. Pues esos que usan mal el lenguaje, de una vez conviene no hacerles caso, ni seguirles el juego. Si quieren ustedes hablar bien, atiendan a aquellos que usan bien el lenguaje. Hasta aquí. ¿Esta idea quedó clara? Su pulgar arriba, por favor, si sí quedó claro. Gracias. Que conste que no he preguntado si están de acuerdo, porque pueden no estar de acuerdo. Pero ya que respondieron a la primera pregunta, ahora sí, permítanme hacer otra pregunta. ¿Están de acuerdo con lo que dije? Libremente, sí, Lisbeth, adelante. Yo considero que sí, porque también algo fundamental es respetar la opinión de cada persona. Gracias, Lisbeth. Eso que dices es verdad. ¿Alguien más querría expresar su opinión? Como modo de trabajar para este mes, te propongo lo siguiente. Vamos a construir un ambiente digno escribiendo bien. ¿Qué significa escribir bien? Pues que tú te esmeres en iniciar con una mayúscula todas las frases y los nombres propios. Que si vas a escribir signos de interrogación, lo hagas al principio y al final de la frase. O si son signos de admiración también, al principio y al final de la frase. En español así es, ¿eh? Si vas a ocupar acentos, procura que no te fallen. Siempre, siempre, todos vamos a mejorar en la ortografía. Todos tenemos siempre esa oportunidad. De manera que si en algún momento te falla alguna mayúscula, en algún momento te falla un acento o un signo de interrogación o de admiración, no pasa nada. Pero lo importante es que tú te plantees decididamente escribir bien, esforzarte por escribir bien. Luego, junto con la idea anterior en relación con el modo honesto de expresar la dignidad de las personas, en particular de reconocer la dignidad de las mujeres, vamos a evitar la moda de usar la arroba como si fuera una letra. La arroba es un signo, como el asterisco o como cualquier otro signo que tú puedes escribir en los teclados. Pero la arroba no es una vocal y por lo mismo no suple ni a la O ni a la A. Aunque haya personas, inclusive con cierta jerarquía de poder, que lo usen así, no se usa así. ¿Por qué razón no se usa así? ¿Por qué yo tendría que escribir con vocales y no con la arroba? Mira, y lo mismo que decimos de la arroba, lo decimos del signo et o ampersand, que tiene una historia muy interesante y quizá en la siguiente sesión te la cuente, a menos que tú la quieras consultar y nos la cuentes tú. Pero ahorita centro mi atención en esto de la arroba. ¿Por qué tengo que escribir esforzándome en las vocales correctamente? Y si quiero escribir compañeros y compañeras, entonces escribo las dos palabras. ¿Por qué tengo que esforzarme así? Porque fíjate, quien te está leyendo es una persona inteligente.
que sabe distinguir entre signos y letras. Si tú consideras que la otra persona es inteligente, escribe con signos cuando son signos y con letras cuando hay que escribir con letras. ¿Es un afán de corrección escrupulosa? No. Es una atención a la inteligencia de quien te está leyendo. Al respecto está comentándonos algo Amanda y también Lisbeth. Bueno, Lisbeth, no sé, ¿quieres comentarnos algo? No, hasta el momento no. Muy bien. Bueno, Amanda nos comenta por escrito lo que ustedes pueden ver y rescato una frase que dice que el diccionario tiene cerca de 300,000 palabras y una canción de reggaetón tiene promedio 30 palabras. Es una reducción del intelecto. Y miren, uno escucha y de veras termina así un poco aturdido si es que le está poniendo atención tanto al ritmo como a la letra. Entonces conviene no rebajar el nivel de la humanidad ni de la inteligencia, pues escuchando cosas reductoras. Quien quiere escribir compañeros entre paréntesis con AS, adecuado, está bien. Y repito, bueno, conviene decir esto. Ciertamente propiciamos el lenguaje en el modo correcto de escribirlo, pero quiero, en todo este tiempo que estoy ocupando, quiero comunicarles todavía un nivel más elevado de razón o de motivo por qué escribimos bien. Hasta ahorita he dicho, escribimos bien porque sabemos que la otra persona es inteligente y se merece el esfuerzo que yo estoy haciendo. Decir que la otra persona se merece el esfuerzo quiere decir que reconozco que la otra persona es digna del esfuerzo que yo estoy haciendo. Fíjense esto que estoy diciendo, qué impactante es para el trato cotidiano que tenemos todos. Esmerarse uno en hablar oralmente o por escrito. Esmerarse uno en hablar porque reconoce la dignidad de la otra persona es un cambio radical. Es un cambio de cultura. No escribimos bien porque nos interese ser nosotros los perfectos. Escribimos bien porque tú lo vales. Quiero reconocer tu dignidad escribiéndote yo bien. ¿Sí estoy siendo claro? De todas maneras voy a enfatizar este nivel superior. No me lo inventé yo, es así la realidad. Miren, en los foros vamos a esmerarnos por ser breves y claros. Todavía más breves y más claros que lo que este asesor virtual escribió en el foro Aprendiendo de esta semana. Ustedes reciben el desafío ya desde este momento de escribir con precisión y claridad en el foro Aprendiendo, en el foro de integración, que son los que vamos a ocupar durante este mes. Por esta razón, yo me voy a callar para que ustedes la lean. Quien escribe en los foros de este tipo de medios de comunicación con brevedad y precisión genera un ambiente de confianza, de respeto, de alegría y de gusto por el trabajo y el esfuerzo honesto de todos. Es decir, quien escribe breve permite que los otros le lean. Si uno escribe el enorme rollo y además
si se atreve a poner el texto sin comas, ni puntos, ni acentos, hace muy difícil la lectura. Es difícil ponerle atención a esa persona. Pero quien escribe con brevedad y precisión permite que los otros le atiendan. Y esta misma persona sabe que debe ponerle atención a los demás. Y aquí estamos utilizando el verbo atender, que hace ratito hablábamos de él en relación con la actitud del realismo. Es fundamental, o sea, es fundamento, ponernos atención. Les propongo que también como signo del trabajo de este mes, ejercitemos y mejoremos el uso de nuestro idioma. Pero por esta razón, vamos a usar bien nuestro idioma porque de ese modo reconocemos el enorme valor de la triple raíz cultural que nos da origen. Como digo raíz, voy a ponerlo así, como si fuera un árbol. Nosotros nos nutrimos de la cultura prehispánica. Muchos pueblos, cada uno con su propia cultura y sus propias tradiciones que nos llegan desde antiguo. Pero también nos nutrimos de la cultura hispánica, que fue generada por otras culturas y por medio de la cual nos viene la cultura romana, donde hablaban el latín, la griega, la árabe, la visigótica y la de otros pueblos de Europa. Gracias a la cultura hispánica, nosotros somos herederos de estos pueblos. Y también nos nutrimos por la raíz africana. Y esto es una curiosidad histórica. Con tal de defender a los indígenas, a algunos se les hizo fácil afirmar que eran dignos, que eran personas, pero pues que se valía entonces para el trabajo duro traerse a personas del África negra como esclavos. Así como hubo un debate histórico para definir si los indígenas eran personas, también lo hubo para definir si los individuos de África negra eran personas. Lo cierto es que este debate fue todavía más lento históricamente y se cometieron muchos abusos. Por eso es que duró mucho tiempo que se trajeran esclavos de África, principalmente a los territorios todos, no solamente de la Nueva España. No fueron los españoles, no, era una moda. Ingleses, holandeses, sobre todo los holandeses fueron muy crueles, esclavistas. Bueno, como nos llegó aquí una notable población de aquellas tierras africanas que se quedaron a vivir precisamente en las costas, el modo cultural africano también permeó en nuestra patria y se nota principalmente, a ver, ustedes saben, bueno, se los voy a decir para no tardar mucho tiempo, se nota principalmente en el ritmo tropical. Aunque hay algunas palabras que nosotros heredamos del africano, son muy típicas, ¿no? Y ahorita se me ocurre, por ejemplo, ya sé, la palabra moronga. Entiendo que tiene su raíz africana, pero hay otras que son muy típicas. Voy a buscar después. Pero sobre todo en los ritmos tropicales, que nosotros consideramos muy guapachosos, se nota el ritmo africano. Esa es nuestra herencia cultural. Y si nosotros reconocemos el valor de cada una de estas tres raíces, entonces estamos reconociendo el valor de la herencia que recibimos. Entonces la estamos apreciando, recibiendo bien.
Pero si alguien de pronto despreciara alguna de estas raíces, lo que generaría es alguien estéril, una cultura que no se sostiene y que pronto cae vencida por cualquier moda gringa, moda capitalista, moda comunista, moda rusa, moda coreana, moda japonesa. En mis tiempos eran los japoneses, todavía con el anime. Ahora entiendo que son los coreanos. No sé. No está mal que te gusten. Lo que sería de cuidado es que alguien mexicano prefiriera ser coreano porque queda apantallado por lo que ve en las pantallas. Por eso dije el verbo apantallado. Tenemos 3 raíces culturales que nosotros debemos valorar. Y he dedicado un tiempo grande a esta diapositiva para expresar que nosotros reconocemos el valor de la herencia cultural si utilizamos nuestro idioma correctamente, usando las palabras del español en español, usando las palabras del náhuatl en náhuatl o de otros pueblos prehispánicos. Si usamos palabras africanas, conviene reconocerlas. Y poco a poco les iré mencionando durante estas semanas algunas raíces etimológicas para apreciar mejor nuestra raíz cultural. Agradezco mucho la paciencia que tuvieron para la explicación de toda esta diapositiva. Otro elemento que les propongo que tengamos como marca de trabajo de nuestro módulo es esto que ustedes ven en la diapositiva. Les propongo que tengan una actitud de previsión. Guarden desde hoy, en la medida de lo posible, guarden los recursos de la semana, la guía de la semana, este recurso que está en PDF y que se llama Guía de la Semana, y también las rúbricas y las instrucciones de las actividades integradoras. Miren, si la plataforma dejara de funcionar y ustedes ya guardaron los recursos y las instrucciones, no se van a detener ni van a depender de que funcione la plataforma. Si, ojalá no suceda, se les fuera el internet porque llueve o porque no pudieron pagarlo, como es mi caso, y ahorita les cuento algo, y ustedes guardaron los recursos en sus dispositivos, podrán adelantar los trabajos y no dependerán. La intención es esta, no depender. Ser en la medida de lo posible independiente para que nada detenga tu trabajo. Por eso les sugiero que hagan acopio de los recursos. Y bueno, aviso de una vez. Es lo que les mencioné en el mensaje por escrito. A mí no me han pagado de todo lo que va el año más que un solo mes. Y esto ha hecho que no pueda pagar el servicio de teléfono y de internet. De manera que estoy previendo que me lo van a cortar para dentro de 2 semanas. Y no preveo que me paguen pronto, aunque hoy unas personas muy amables me dijeron que es probable que sí me paguen. Por si sí, por si no. Aprovechen para adelantar a guardar recursos y a buscar las sesiones que yo he hecho de este módulo en el YouTube. Están en la red, yo procuraré mandarles los enlaces antes de que me corten el internet.
Y de todas maneras, si eso sucediere, lo más probable es que las autoridades de prepa en línea, que son muy responsables, les asignen otro asesor virtual, si es que llegara a suceder. Si no, bueno, pues la providencia permitió que no sucediera. Con esto espero haber respondido a la inquietud de Amanda. Por favor, Amanda, dime si respondí a tu inquietud. Si quieres hacerlo por escrito o abriendo tu micrófono, está bien. Que si serán ustedes avisados. Sí, sí, sí. Y de todas maneras, miren, la dinámica es esta. Los lunes, yo de mi propia iniciativa hago esta sesión de guía de la semana para que ustedes tengan los elementos de trabajo. Pero además, los miércoles y los jueves o viernes, no sé bien cómo nos lo pida nuestro supervisor, pero 2 veces a la semana vamos a tener los espacios abiertos. Yo voy a estar atento de todas maneras. Ustedes no se preocupen y van a poder avanzar y yo les voy a acompañar, cualquiera que sea la situación. No se preocupen. Y un último detalle de trabajo para este mes es que les propongo, les sugiero, es una sola recomendación, que pongan una portada en sus trabajos, solamente para aprovechar que en prepa en línea no se piden los trabajos impresos y entonces no van a gastar tinta y sí van a poder ocupar estos espacios como un lugar para su propia creatividad. Desarrollen su creatividad. Y esto quiere decir que todo lo que toquen sus manos, háganlo más bonito que como les llegó a ustedes. ¿Les llega a ustedes una plantilla? Bueno, pónganle respuestas correctas, obtenidas de su propio aprendizaje, y eso ya le da un enorme valor. Y además, añádanle belleza en una portada con su propio diseño, colores, formas, imágenes, letras, lo que ustedes quieran, dibujos que ustedes hagan y luego le tomen la foto como ustedes quieran. Pero que todo lo que toque en sus manos quede mejor que como les llegó. Esa es la intención de la portada. Fortalecer el hábito que seguramente ya tienen ustedes de hacer las cosas muy bien, de alta calidad. Muy bien. En relación con esto de lo que pregunta ahora Amanda sobre los horarios de los espacios abiertos, tengo que verificar lo que nos ha pedido nuestro supervisor para poderles decir si va a ser jueves o viernes. Pero a menos que haya alguna objeción y que me la comuniquen en cualquier momento, sea en este preciso instante o por escrito, me parece conveniente el horario de las 9 de la noche. Si ustedes quisieran que fueran más temprano, indíquenmelo por favor. Podría ser como a las 7 de la noche. Ustedes escríbanme y ya. No soy mucho de democracias ni de decir, pues, ¿qué creen? La mayoría dijo que no. Si a una persona le conviene tal horario y para las otras es indiferente, bueno, pues por esa persona yo he cambiado el horario. Las 9 de la noche he visto que ya en los diferentes usos horarios de nuestro país ya más o menos llegaron los que estaban trabajando. Pero ustedes díganme, ¿eh? Yo estoy atento a ustedes. Bueno, para la sesión de hoy, todo esto que he mencionado es solamente como para el modo de trabajar. Para el modo de hoy, para la semana en curso, les propongo que veamos algunos detalles del foro Aprendiendo, de las actividades integradoras, pero también esto nos lleva a recordar los tipos de juicios, los tipos de escritos que hemos estado utilizando hasta este momento en la prepa en línea para que tú puedas ver qué es lo que se te va a pedir durante esta semana. Y por lo mismo, al final estaré mencionando algunos detalles
sobre qué es la opinión, qué es el juicio, qué es el argumento y qué es la tesis. Vamos entonces. Tú verás que no voy a repetir las instrucciones que ya están en la plataforma porque considero que tú eres una persona muy inteligente que puede captarlas bien. Solamente quisiera que ahorita me ayudaran a recorrer rápidamente lo que hay que revisar rápidamente, qué es lo que se nos pide. Por favor, Tania, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias. ¿Podrías, por favor, leer lo que dice en este rectángulo rosita? Muy bien. Cuenta las circunstancias de tu vida en las que el uso de argumento puede ayudar a que tus ideas sean convincentes o a que las ideas de otro te convenzan. Muchas gracias, Tania. Esta instrucción, ¿cómo la entiendes tú? Pues no lo sé. Sin presión, sin presión. Vuélvela a leer y seguro vas a encontrar alguna palabra conocida. Pues habla como el tema lo dice, de argumentar para convencer, que nuestros argumentos ayudan a convencer a otros y las personas con sus argumentos nos ayudan a convencernos a nosotros. Oye, ¿tú has vivido alguna circunstancia así? Creo que sí, pero no recuerdo. Pues fíjate, es muy probable que entonces puedas, haciendo memoria, reconocer cuando a ti te convencieron de algo o tú convenciste de algo a alguien. Y precisamente de eso se trata, de que tú libremente comentes allí cuándo fueron utilizados los argumentos, en qué circunstancias. Más o menos puse un ejemplo de ello en el foro Aprendiendo. Es algo que a mí me pasó de verdad con mi hija. Bueno, y de todas maneras, estas preguntas que están aquí ayudan. Ahorita no las leemos en voz alta. Ustedes pueden, les pido por favor que los lean. Yo me callo para que ustedes libremente los lean. Las preguntas que están en el rectángulo morado. Libremente y en silencio. Cuando terminen de leer, un pulgar arriba, por favor. Gracias, Fátima. Gracias, Lisbeth. Gracias, Tania. Gracias, Amanda. Muy bien. Bueno. Queda entonces qué es lo que nos piden en el foro Aprendiendo, que está muy, muy divertido para esta semana. Luego, ¿hasta aquí alguna pregunta?
Bueno, Amanda nos dice por escrito que se le dificulta entender los argumentos, pero cuando leyó en los recursos que es una manera de conversar con los demás, reconoció que sí sabe lo que son. Sí, bien. Lo que ustedes pueden leer también en la conversación escrita es muy cercano a la experiencia de cada uno. Y va a ser muy divertido ver cómo es esto de argumentar. Pero atención en esto. Y aquí viene lo interesante. Porque en las actividades integradoras se nos van a pedir sobre todo dos cosas. Una es del contenido y otra es de la forma. En relación con el contenido, hay que diferenciar entre opinión y argumento. Tengan muy presente esto. Y si alguien está tomando notas, por lo pronto anote esta idea. Hay que diferenciar entre opinión y argumento. Es decir, opinión no es lo mismo que argumento. Cuando dices tú que vas a argumentar, no es lo mismo que vas a dar tu opinión. Voy a decir esta misma idea de otra manera. Cuando alguien expresa su sentir, está opinando, pero no necesariamente está argumentando. Primer asunto del contenido, entonces, que hay que tomar en cuenta es que tenemos que diferenciar entre opinar y argumentar. Y luego, en relación con la forma, lo que se te va a pedir es que elabores un ensayo. Y aquí vamos a ver qué es eso de un ensayo. Y respondiendo a la pregunta que está en la conversación por escrito, efectivamente, opinar no es argumentar. En relación con la pregunta de los espacios abiertos, va a haber 2 espacios abiertos y aparte esta sesión de guía de la semana. Esa es una cosa mía. Y bueno, ustedes ya lo saben, pueden entrar a cualquiera de las sesiones. Es libre, pero si entran a los espacios abiertos, se les da una calificación extra al final del módulo en los espacios abiertos. Esta sesión guía de la semana es completamente libre, pero es donde explico con más precisión qué es lo que hay que hacer en las actividades integradoras, porque hace falta. Bueno, ustedes ya saben, la dinámica es primero revisar los recursos de la semana. Es muy conveniente que tomen apunte de ellos y después resolver las actividades formativas. Después de resolver las actividades formativas, ya estarás con más habilidades para hacer las actividades integradoras. Veamos ahorita qué es esto de que te piden un ensayo. Porque hasta el módulo pasado, tú podías tener una noción de que cuando uno lee un texto y saca ideas principales, puede escribirlas. Y si estas ideas principales que tú escribes resultan en un texto muy breve que te dice de qué se trata el artículo que leíste o el libro que leíste o la obra de teatro que viste o la pintura que visitaste en un museo, si es muy breve, entonces lo que tú estás escribiendo es una sinopsis, que esto es el mismo texto que viene cuando en las plataformas de películas y de series te dicen de qué se trata la película o la serie, ¿no? Y que nada más es así como esencial y muy chiquito. En la conversación escrita nos preguntan si eso es un resumen. No exactamente. Ahorita vas a ver la diferencia entre sinopsis y resumen. Prácticamente se parecen en que tienen las ideas esenciales, pero la sinopsis es muy breve, extremadamente breve. Si
al escribir las ideas esenciales, quieres poner un poco más de esas ideas principales, pero no te sale un texto grande, entonces estás haciendo una síntesis. Si al escribir las ideas principales tú añades detalles del escrito que leíste, o de la película, o de la pintura que viste, o de la obra de teatro, si tú añades detalles de eso que estás analizando, y por lo mismo, por escribir detalles, te sale un texto extenso, ese sí es un resumen. Entonces, fíjate, prácticamente podríamos decir que lo que tienen en común la sinopsis, la síntesis y el resumen es que son escritos que expresan ideas principales. Y la diferencia es la extensión. ¿Sí queda? Voy a contarles ahora en relación con el resumen, que es algo que ustedes han estado trabajando en los módulos anteriores. Para poder hacer un resumen, ¿qué es lo que expresa las ideas principales de un texto? Tú antes tuviste que poner atención al texto que estabas leyendo. Luego extrajiste las ideas de ese texto. Y quien vea la nubecita recordará alguno de los textos que vieron en uno de los módulos anteriores. Después de extraer las ideas principales, tú escribiste con una redacción adecuada, ordenando esas mismas ideas principales. Es decir, tú realizaste las acciones que están descritas en rojo para hacer un resumen. Aquí, mucha atención aquí. Tú escribiste con tus propias palabras, sintetizando conceptos y añadiendo detalles de la obra, con tus propias palabras. Eso es un resumen. Por lo mismo, no era un resumen la acción de tomar palabras y ponerlas así nomás. Eso no es resumir. Bueno, pues déjame te cuento que el ensayo es más que un resumen. Estamos a menos de un minuto que se termine esta parte de la sesión, y para contarte más detalles de qué es un ensayo, voy a parar aquí. Y si tienes tiempo y una heroica paciencia, bueno, la heroica paciencia me queda claro que la tienes. Si tienes tiempo y posibilidades, te pido por favor que te vuelvas a conectar. El ensayo es más que un resumen porque expresa una valoración personal. En el ensayo vas a hacer algo parecido a lo que hiciste en la reseña. En la reseña, tú pusiste los datos del texto que estabas apreciando, pero además expresaste tu juicio sobre la forma en que se trataba el tema. Si era complicado o sencillo, si era un lenguaje cercano o especialista, si era un texto informativo o científico. Esa forma tú la juzgaste y expresaste tu parecer sobre esa forma. Eso es la reseña. Bueno, pues en el ensayo, además de hacer referencia neta a la información del texto que leíste, vas a expresar tu propia apreciación de la forma, pero sobre todo del tema que están tratando los autores. Y entonces fíjate, resulta que de los 3 tipos de textos que hablaban de la información tal cual comprendida por ti,
vamos a elevarnos a un rango superior donde tú vas a poder dar la información de esos textos, pero además tu propio juicio, tu propia apreciación. El ensayo es el escrito donde tú expresas tu juicio personal sobre el tema. Verás que en la plataforma hay unos recursos que precisamente te indicarán cuál es la estructura de un ensayo. Y aquí nada más te la pongo como para que visualices cuál es la estructura. Generalmente tiene el título, puede o no tener un subtítulo, esto es al gusto de quien lo escribe. Tiene una parte que es la introducción, otra que es el desarrollo, otra que es la conclusión y necesariamente la mención de la bibliografía. Para la primera semana, donde se pide que hagas un ensayo, también se pide que expreses tus argumentos. En el desarrollo es donde se ponen los argumentos. Y desde aquí te presento que un argumento es algo que tiene una idea principal o premisa que es sumada con otra idea principal o premisa y de la cual se obtiene una conclusión a través de un razonamiento lógico. El desarrollo es la integración de argumentos. Pero a ver, profesor, habíamos dicho que en el ensayo se expresaba la propia valoración. ¿Acaso no es esto expresar la propia opinión? Pues resulta que es algo diferente. Argumentar es expresar un pensamiento ordenado por un razonamiento lógico. Esto quiere decir que hay pensamientos que se expresan sin orden lógico. Y esos pues son muy espontáneos, coloquiales, abundan de ejemplos e imágenes, pero no son argumentos. A ver, en una sola palabra, ¿quién me puede escribir en la conversación por escrito una sola palabra? ¿Cuál es el nombre de el tipo de escrito o de expresión en el que se emite un pensamiento que puede no estar ordenado lógicamente y que abunda de ejemplos, imágenes, recuerdos, sentimientos, en una sola palabra? ¿Cómo se le llama a eso? Cuando alguien está expresando eso, está expresando su propia efectivamente, Amanda, a ver, encuéntrale. Ciertamente puede ser un texto narrativo, pero puede no serlo. Es decir, no todos los textos narrativos son del tipo que estoy indicando. Cuando uno expresa su propio pensamiento, aunque no esté muy ordenado lógicamente, lo que está expresando es su propia ¿qué? ¿Opinión? Lisbeth nos da una respuesta. Ahorita voy a dar el desenlace. Amanda nos da otra respuesta. Fátima y Tania, ¿qué dicen? Cuando uno expresa su pensamiento, aunque no esté lógicamente ordenado, uno está expresando su propia. Tania nos da una respuesta. Fátima, ¿tú puedes responder o por el momento no se puede?
Muchas gracias. Bueno, pues déjenme contarles que uno, cuando expresa su pensamiento sin mucho orden, con ejemplos, anécdotas, sentimientos, lo que uno está expresando es su propia opinión. Pero este pensamiento desordenado con imágenes, sentimientos y ejemplos no es una argumentación. En una argumentación, tú ya expones tu idea, pero buscándole un orden lógico. Y cuando usas un orden lógico, puedes poner algún ejemplo que refuerce, pero realmente los ejemplos a veces hasta salen sobrando. Cuando tú utilizas una argumentación, haces posible que la persona que te está leyendo camine en un recorrido lógico y vaya descubriendo con su propia inteligencia y sin depender de la emoción. Espero que con este pequeño ejercicio haya aportado otra diferencia entre opinión y argumentación. Miren, en el ensayo que van a hacer, ustedes pueden seguir más o menos esta cantidad de frases como para rellenar espacios. Pero realmente lo importante va a ser el contenido que ustedes den. Y una de las cosas más interesantes que vamos a hacer en el próximo miércoles va a ser descubrir las, ¿cómo se llama? Las afirmaciones que hace Octavio Paz, la tesis de Octavio Paz, la argumentación de Octavio Paz. Son elementos distintos. Y lo vamos a hacer sobre el ensayo que yo espero que ya para el miércoles hayan leído 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Bueno, hasta aquí. Conviene reforzar este aprendizaje. En el resumen tú pusiste la información tal cual, comprendida por ti, pero la información tal cual. En el ensayo tú vas a poner la información, pero también tu juicio personal. ¿Sí? Y juicio argumentado. Juicio no es igual necesariamente, no es igual a opinión. Esto está desafiante. Pero confío en tu inteligencia y en que no vas a buscar en blogs ni en colectores de trabajos escolares como Cielo, Prezi, Course Hero. Hay otras que ahorita se me olvidan, pero menos en Brainly. Eso sí, ni se te ocurra. Miren, pensando en qué se parece Brainly, como para tener una imagen, se me ocurría que Brainly es como esto. Brainly es el bote de basura de las ideas. Brainly es el vertedero de desperdicios de las ocurrencias más ignorantes. Lo tremendo es que uno llega a encontrarse que hay quien saca de ese vertedero de desperdicios para apropiárselo como si fuera la gran cosa. Mira, haz de cuenta que te preguntan, a ver, de esto que te voy a presentar, ¿cuál prefieres? Sobre todo, ¿cuál quieres tener tú para darle a tu familia? Unas tostadas de camarón, unos frijoles con totopos y queso, o era mole, no veo bien, pero aquí están los frijoles con totopos y queso, esta tostadita que parece que es de pulpo,
arroz, guacamole, tortillitas. Pues sí, Amanda, a mí también cada vez que pongo esta foto se me antoja. Me gustaría tenerlo para darlo a mi familia. ¿Cuál prefieres? El alimento nutritivo, rico, preparado con esmero por quien sabe, como son los recursos de la prepa en línea, o los trabajos científicos bien hechos, o lo que encuentras en el bote de basura. ¿Cuál quieres tener para darle a tu familia? ¿Con cuál te quieres nutrir? ¿Queda claro? Qué bien, gracias Lisbeth. Yo les sugiero esto. Quédense con lo mejor. Analicen ustedes. Sintetiza, bueno, lo voy a poner en singular. Analiza tú. Sintetiza tú. Expresa tus propias ideas. Y así, quien va a aprender eres tú. Quien va a mejorar eres tú. Quien se va a nutrir eres tú. Y vas a poder dar a los tuyos lo bueno que adquieras. Conviene entonces hacer en serio las actividades integradoras. Las instrucciones vienen en la plataforma. Descargarás una plantilla, responderás con tu propia concepción, comprensión, 6 preguntas. Pero atención a esto. En la primera cuestión, la primera pregunta, te van a pedir la tesis central del ensayo. Para decirlo ahorita muy rápido, la tesis es la idea a partir de la cual el autor realiza toda su argumentación. La tesis no es cualquier idea principal. La tesis es el núcleo de toda la obra. ¿Y cómo voy a darme cuenta de eso? Pues porque tú lees toda la obra y te vas a dar cuenta cuál es la idea que está repitiendo el autor. ¿Cuál es la idea que quiere comunicar el autor? Esto ya lo aprendiste a identificar en el módulo 4. Pero no te preocupes, en un momentito voy a darte más precisión. Ahí está. Por favor, Fátima, ¿podrías abrir tu micrófono y ayudarnos a leer la diapositiva? Adelante, por favor. Sí, con gusto. Te damos 1 minuto o 2 o 3, los que necesites. No pasa nada. Listo. Perfecto. Donde dice tesis. Sí. ¿Qué es Ok. una tesis? Afirmación que sintetiza un argumento, oración breve que expresa una postura, juicio enunciado Y hasta allí. Ok. Porque ahorita me vas a ayudar a leer este ejemplo. Nada más quisiera que quedara muy claro. Estas son definiciones de lo que es una tesis. Gramaticalmente es un enunciado, es decir, es una frase completa de sujeto y predicado, con verbo y todos los demás elementos. Tú vas a saber cuál es la tesis porque te vas a poder ir preguntando cuando leas a Octavio Paz, ¿cuál es la afirmación con la que podría sintetizar toda la idea que él está comunicando? Bueno, pues esa afirmación que sintetiza todo su argumento, esa es la tesis que él propone. Esa tesis se expresa en una oración breve. Y esa oración breve deja ver cuál es la propia postura del autor. Si él está de acuerdo o no está de acuerdo con esa postura. Si él como que favorece, perdón, dije algo mal. Si él está de acuerdo o no está de acuerdo con eso que está observando.
si él favorece lo que observa o más bien rechaza lo que observa. Esa oración breve que expresa la postura del autor es la tesis. Por lo mismo es un juicio, es decir, lo que el autor está afirmando. Ahora sí, un ejemplo de una tesis es la que nos lee ahorita Fátima. ¿Ya leo el ejemplo? Sí, por favor. Ok, dice, los mexicanos mienten para protegerse. Gracias. Esta es una oración completa, un enunciado con sujeto y predicado. Sabemos que es el sujeto porque estamos hablando de alguien y sabemos que es predicado porque es la acción que está realizando este verbo. Es la acción que este sujeto está realizando indicada por este verbo. Es una oración completa. Es un juicio porque está diciendo lo que algo es. Y es una afirmación que sintetiza un argumento. Esto está expresando la postura de alguien que considera que todos los mexicanos mienten para protegerse. Bueno, pero aquí está el ejemplo, otro ejemplo de una tesis. Esta, dado que es una tesis mía, la voy a leer yo. Plagiar es una grave injusticia porque echa a perder el tiempo. Cumple con estas tres características y ahorita no me detengo para hacer el análisis. Pero es una afirmación que sintetiza un argumento, que expresa una postura. Ahora fíjate bien, además de que se te pide la tesis en la primera pregunta, en las otras se van a pedir afirmaciones y opiniones. En la tercera pon mucho cuidado, porque cuando pide la afirmación que hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana, no está diciendo que sea la afirmación personal de él, sino la afirmación que él repite de lo que está viendo de la cultura mexicana. La afirmación en general que él hace de lo que él percibe. Tú lo vas a poder anotar allí. Pero donde sí vas a poder escribir lo que él personalmente piensa es cuando te pidan su opinión. En la quinta cuestión te van a pedir tu propia opinión. Pero resulta que en esta quinta cuestión viene el desafío grande de transformar tu opinión en argumentación. Es decir, vas a pasar del pensamiento desordenado con imágenes, ejemplos y sentimientos a un pensamiento ordenado donde se expresen las ideas con conceptos y términos adecuados, precisos, teniendo en cuenta que hay ideas principales y que sumando esas ideas principales vas a poder obtener una conclusión. Para identificar esta parte que parece ser la más complicada, como dice Amanda, pero que en realidad es bastante divertida, te voy a ayudar también el próximo miércoles a identificar argumentos, es decir, a que tú identifiques las premisas y las conclusiones. Y no te preocupes, esto es un ejercicio que vamos a estar reforzando durante todo el mes. Está desafiante, pero no es cosa del otro mundo. Si has llegado hasta este momento de la sesión con toda tu fortaleza, quiere decir que fácilmente lo vas a poder superar. Lo que sí conviene decir aquí, pon por favor 2 premisas. Aunque aquí como que dé la opción de una,
No te vayas con la finta. Pon 2 premisas. Por lo menos. Puedes poner más. 2 ideas principales que integrándolas te den una conclusión. 2 ideas principales que al razonarlas puedas sintetizarlas en una conclusión. Y después tú vas a poder desarrollar tu propio argumento, ahora sí, con un poco más de extensión, un poco más coloquialmente, y si quieres hasta poniendo ejemplos, pero con forma de argumento. Es decir, donde lo principal sea el pensamiento ordenado que expresa un razonamiento. Pensamiento ordenado que expresa el razonamiento. Muy bien. Hasta aquí creo que esto era lo más extenso. Si hubiera alguna pregunta, por favor te pido que la expreses en la mensajería de la plataforma o si tienes a bien ahorita, pues está muy bien. Pero te presento lo que se pide en la actividad integradora 2, que es precisamente escribir con argumentos. Aquí se te pide un ensayo de 2 cuartillas, es decir, 2 páginas, a partir de la lectura de este artículo y de la consulta de información que tú hagas en fuentes confiables. Para guiarte en la consulta, se te propone esta pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era del Internet? Tú vas a expresar tu propia apreciación del tema, pero con argumentos. No va a ser suficiente que pongas tu opinión. A tu opinión le das un orden razonable y entonces ya va a ser argumentación. Acuérdate que esto es un ejercicio. No pasa nada si te equivocas. Vas a ir adquiriendo habilidad. La finalidad no es que obtengas 10 a la primera o 100 a la primera. La finalidad es que aprendas. Para ayudarte te piden que escribas 3 argumentos antes y luego que los desarrolles en un ensayo. Y te recuerdo, los argumentos pues son así, ¿no? Una idea principal o premisa, otra idea principal o premisa y la conclusión que se obtiene de estas 2. 3 argumentos así. Hacen el desarrollo. En la conclusión, tú haces la síntesis de todas las ideas y ya está. Después grabarás un audio, pero atención aquí. Y aquí sí voy a pedir que me ayude alguien a leer. ¿Quién anda por allí? ¿Quién? No alcanzó a ver. ¿Quién levantó la mano? Yo levanté la mano. ¿Quién quiere leer, por favor? Fátima, adelante. Ok, empiezo a leer el punto número 6. Sí, por favor. Ok, graba un audio exponiendo de qué trata tu ensayo y cuáles son los 3 principales argumentos, perdón. Perfecto. Esta misma instrucción número 6 la vamos ahora a interpretar así. Adelante. No leas tu ensayo, solo expon brevemente de qué trata y menciona los 3 principales argumentos. Perfecto. Y entonces, a ver, en la grabación, ¿tú vas a leer todo lo que escribiste en 2 páginas? No, solo lo esencial. Perfecto. No vas a leer tu ensayo. Si lo leyeras, te tardarías como 15 minutos. Pero tu audio, tu grabación, debe ser de máximo 2 minutos para que yo lo pueda escuchar y ponerle atención de verdad. Máximo 2 minutos. En esos 2 minutos, tú nos puedes contar coloquialmente de qué se trata tu ensayo y leer tal cual los 3 argumentos. Premisa, conclusión, argumento 1.
Premisa, premisa, conclusión, argumento 2. Premisa, premisa, conclusión, argumento 3. Ya. ¿Sale? Sí, Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias, Amanda, por lo que escribes y responden. Muy bien. Bueno, pues ya ponen el audio en un almacén virtual o nube, ponen el enlace, verifican que sí funcione. Si quieren verificar que yo lo pueda revisar, me escriben, me lo mandan y yo lo reviso y ya, para que puedan ustedes enviar su actividad con toda tranquilidad. Y bueno, ejemplos de silogismos o argumentos. Primera premisa. No es tu trabajo el que copias y pegas. Segunda premisa. Como no es tu trabajo, solo puedo asignar 0. Y en un razonamiento, integrando estas dos premisas, concluimos. Por lo tanto, si no es tu trabajo, obtienes 0. Esto es el ejemplo de un argumento o de un silogismo. La palabra silogismo significa lo mismo que argumento. Otro ejemplo. Primera premisa. Plagiar es una grave injusticia porque pierdes el tiempo y haces perder el tiempo. Segunda premisa. El tiempo es tu vida. Es mi vida. Si la perdemos, no se recupera. Por lo tanto, plagiar es una grave injusticia porque echa a perder la vida. Esto es en serio. Y es una realidad que se expresa en un silogismo. Cada uno de estos silogismos o argumentos pueden servirte como ejemplo para el razonamiento que tú quieras seguir a la hora de hacer tus propios ensayos. Si hubiera cualquier pregunta, cualquier pregunta, voy a estar muy atento a los canales habituales de comunicación. Sugiero que practiques esto. Y bueno, aquí hay algunos formatos, tú ya conoces, y creo que voy a ponerte en el foro de novedades el manual de referencias y citas de la prepa en línea, que presenta estos formatos y también el propio. Tú usa cualquiera, pero procura como práctica, como ejercicio, como juego, usar un formato completo. Tan tan. Hasta aquí hemos visto cómo trabajaremos en el mes. Lo que se nos piden las actividades de esta semana y hicimos también la diferencia entre la opinión, que es una afirmación con poca certeza o una afirmación con temor a equivocarse y siempre empieza con este verbo, o también la frase me parece, considero, desde mi perspectiva, a mi modo de ver. Eso es una opinión. Y la verdad es que conviene que veas con mucha precisión en qué momentos sí te la piden y en qué momentos no te la piden. Se diferencia de los juicios, que son afirmaciones de lo que algo es. Es decir, cuando tú indicas lo que algo es y lo distingues de lo que no es. Estos juicios pueden ser verdaderos o falsos. Este ejemplo que está puesto allí es un juicio falso. Los juicios pueden funcionar como proposiciones o ideas principales, es decir, premisas que se suman y se integran en una conclusión, como esta que forma el silogismo o argumento que ustedes ven aquí. Como, no me acuerdo si puse esto, déjenme ver. No. Como este juicio es falso, entonces todo el silogismo resulta falso. Aunque esta premisa sea verdadera,
Como esta premisa es falsa, el resultado es falso. Es correcto, pero es falso. Lo correcto habla de la estructura adecuada, pero lo falso habla de la atención a la realidad. Puede haber cosas correctas, pero que sean falsas. Bueno, y el argumento entonces es la suma de juicios y la tesis es lo que ya veíamos hace rato. Les agradezco mucho la paciencia que han tenido para estar en esta sesión, que efectivamente es la más extensa de todas las que pueden verse durante este mes. Las otras van a estar más ligeras si ustedes comprenden esto y lo repasan una y otra vez. Y van a ver que los espacios abiertos de esta semana, si ustedes captaron esta información, van a ser más fáciles y van a poder resolver las actividades integradoras con una elevada calidad. Les sugiero que antes de dormir recuerden este esquema, pero sobre todo abracen a quienes están cerca de ustedes, porque esperan lo mejor de ustedes y no les va a hacer falta a ellos que ustedes estén muy instruidas, sino que sean mejor educadas. A nuestra patria le hace falta que ustedes logren un alto nivel de educación y no solo de instrucción y menos de ganar papelitos. Agradezco mucho su atención y nos vemos entonces el próximo miércoles, primero Dios. Que descansen. Gracias igualmente, nos vemos el miércoles. Gracias, Fátima. Hasta luego. Que pases buena noche. Buenas noches, Tania. Gracias igualmente. Gracias, Amanda. También buenas noches.